buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a este evento que organizamos desde el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación. Esta tarde tenemos el gusto de acompañar a tres expositoras que nos van a presentar sus proyectos de investigación en el marco del doctorado en sociología que están realizando. Vamos a empezar esta ronda de presentaciones con el doctor Carlos Mejía, que voy a presentar a continuación. Carlos Mejía Alites es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Es magíster en Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor también en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Carlos además es miembro de la asociación La Comuna, que brinda asesoría laboral a sindicatos. Y después tendremos las presentaciones de la señora Ileana Monti y de Carlos Lacerda. Bien, entonces, Carlos, te dejamos la palabra durante unos 15 minutos. Te estaré avisando cuando te queden tres minutos. Y bueno, nuevamente, bienvenida a todas y a todos. Espero que disfruten este evento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Robin, por la cordial presentación y a todos los organizadores de este evento. Muy contento de estar aquí con colegas tan importantes como los que me acompañan esta tarde. El tema que quiero presentarles es mi tesis de doctorado, que de alguna manera tiene este nombre. Por ahora, como ustedes saben, eso va a ir cambiando, pero ahora le quiero dar este énfasis acerca de los sindicalismos diversos, el fin del clasismo, ¿no? Cuando explico el tema de mi investigación o cuando explico a lo que me dedico profesionalmente o cuando explico los temas que a mí me interesan en la sociología del trabajo, es inevitable que me pregunten siempre, ¿pero acaso no han desaparecido los sindicatos? ¿Todavía hay sindicatos en el Perú? Y bueno, claro, entonces tengo que explicar, y generalmente me doy cuenta que esta pregunta alude a una manera de recordar los sindicatos, a una manera de pensar la acción colectiva de los trabajadores que está más ubicada en lo que pasaba en los años 70, 80, ¿no? En la época, digamos que de oro del sindicalismo peruano, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, la manera de hacer sindicatos que conocimos en la década de los años 70 y parte de los años 80, esa manera ha desaparecido, pues efectivamente ya no existe. Esa manera se llamaba clasismo. Pero eso no significa que otras maneras de hacer sindicalismo, otras formas de organizarse laboralmente hayan desaparecido, ¿no? Entonces, mi investigación quiere dar esa respuesta, como muchas otras cosas en nuestro país, estas preguntas no son un sí y no son un no, son un sí y no. Entonces, mi investigación lo que quiere es decir qué parte sí ha desaparecido, qué parte no ha desaparecido, ¿no? Y para eso utilizo este concepto de identidad sindical, ¿no? Entonces, la identidad sindical es un conjunto de características que pueden provenir de razones más estructurales, el tipo de actividad a la que se dedican los trabajadores que pertenecen a un determinado sindicato, ¿no? El lugar en el mapa del país donde esto opera, si es en provincias muy alejadas o es en el centro de la ciudad, ¿no? La composición de los mismos, si es una actividad productiva muy masculinizada o si más bien hay participación de hombres y mujeres, tanto en la actividad económica como en la organización sindical, y la manera en que se organizan efectivamente, cuánta democracia existe o cuánta
autoridad, por el contrario, también opera en estas organizaciones, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, la identidad alude a orientaciones, a sentidos, a maneras, a subjetividades frente al Estado, frente a los partidos políticos, frente a otros sindicatos, ¿no es cierto? Entonces, esta construcción operativa de mi concepto de identidad sindical es tributaria de pensadores como Hyman, como Bob Smail, y más cerca latinoamericanos como Paula Varela, Echemendi, pero también de pensadores e investigadores importantes en nuestro país como Denis Sulmón, que recientemente ha fallecido y con el cual tenemos una deuda inconmensurable todos los que trabajamos temas laborales. Pero también Carmela Vildoso, Carmen Rosa Balbi, Parodi, Omar Banqui, entre otros, ¿no? Entonces, identidad sindical, ¿no? Características y orientaciones. Y entonces el clasismo. Y el clasismo efectivamente es lo que la mayor parte de nosotros en este país recordamos, ya sea porque lo vivimos de alguna manera cuando éramos más jóvenes, o porque es lo que hemos visto o es lo que nos han contado, ¿no es cierto? Y el clasismo efectivamente era una identidad sindical, este, en sectores laborales industriales, era una manera de hacer sindicalismo así de masas, ¿no? Muy contestatario, muy confrontacional con el Estado, con los empresarios, es el sindicalismo de las huelgas de hambre, de las marchas, de los mítines multitudinarios. Es también un sindicalismo muy politizado, muy ideologizado, donde los partidos de izquierda tienen una presencia central, eh, instrumental, ¿no? Porque de alguna manera instrumentalizaron a los sindicatos, y los mismos sindicatos establecieron relaciones, como algunos autores señalan, clientelares con estas organizaciones partidarias. En fin, el sindicalismo clasista fue el horizonte identitario de las organizaciones sindicales en los años 70 y parte de los 80, ¿cierto? El paro de julio del 77, en fin. Pero eso ha cambiado. Y efectivamente, entonces, las imágenes que veíamos ya no las vemos. Entonces ya no hay esa presencia masiva, multitudinaria, ni tampoco hay ese radicalismo confrontacional con el Estado, por lo menos en la medida que vimos en los años 70 u 80. Entonces, para ver qué es lo que no ha desaparecido, mi investigación se ha centrado en 4 actores sindicales. Los 4 son actores nacionales, son federaciones. Para los que me escuchan y me ven y no conocen toda esta jerga del mundo del trabajo, un sindicato es la organización de los trabajadores en una fábrica. Cuando varios sindicatos de varias fábricas se juntan, forman una federación. Y cuando varias federaciones se juntan, forman una central o una confederación. Yo voy a estudiar federaciones, es decir, sindicatos, o sea, organizaciones que agrupan a sindicatos de base. Y son 4, es la federación, bueno, un montón de siglas, ¿no? Pero básicamente la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos del Perú, la Federación Minera. Estos son los mineros, es una organización nacional, privado, en minería. El SUTEP, que es más conocido, ¿no? Últimamente, además, ha estado en la opinión pública. Los profesores del sector público. FENTAP es la Federación de los Trabajadores del Agua, y la Federación de Construcción Civil. Esta es la Federación de Construcción Civil también. Los estoy estudiando del 2006 al 2019. No voy a detenerme en toda la parte metodológica, sino quiero ir de frente a los primeros resultados, ¿no? Los resultados que van apareciendo después de ya casi 5 años de trabajo
entre la investigación, el trabajo de campo y el análisis de la data recogida. Y entonces la estrategia fue establecer algunos clivajes, y yo quiero explicar estos clivajes rápidamente. Estos clivajes son como estas marcas que van a separar las distintas respuestas de las organizaciones sindicales. La primera es la de centro-periferia. Inicialmente estaba planteado como Lima Provincias, pero Lima Provincias es una nomenclatura engañosa, porque parece que homogeniza algo que en verdad es muy heterogéneo. Provincias no es lo mismo el sindicalismo en Piura como el sindicalismo en Loreto, como el sindicalismo en Arequipa. Provincias es algo heterogéneo y Lima también lo es, ¿no es cierto? Entonces, centro-periferia me parece que alude mejor a esta relación espacial nacional, ¿no? Es cómo los sindicatos se ubican en el espacio nacional. Se ubican en el centro, se ubican en la periferia. Estado-sociedad es un clivaje que alude a la relación con la política. Inicialmente era política antipolítica, pero nuevamente ahí yo tenía problemas, porque todos los sindicatos hacen política, pero la hacen de distintas maneras. Algunos son más instrumentales, otros son más ideológicos, otros son más desentendidos y delegan la actividad política. Entonces, era más la relación con el Estado como fuente de poder político y la sociedad, ¿no es cierto? El clivaje hombres y mujeres me parece que es ineludible en la organización, en cualquier tipo de análisis social y mucho más en un análisis del mundo del trabajo, ¿no? Y el de burocracia afiliados alude a la relación con la democracia interna, con el funcionamiento interno de la organización, ¿no es cierto? Esta relación entre democracia y autoridad, ¿no? Y bueno, lo que tengo aquí entonces son las diferencias que hay en cada uno de los casos que he analizado. ¿Ya? Voy a detenerme solamente en la columna de burocracia afiliados, que es probablemente la que me parece que me gustaría compartir con ustedes, porque claro, explicar todo el cuadro me lleva toda la tarde, ¿no? La Federación Minera, por ejemplo, presenta el siguiente rasgo, ¿no? A lo largo del periodo estudiado es una organización donde hay caudillismos débiles. O sea, hay liderazgos personales o de muy pequeño grupo, pero como cualquier caudillo, pero débil. Y es débil porque la organización en el sector minero es muy dicotómica entre grandes sindicatos de grandes empresas mineras, Antamina, Yanacocha, y sindicatos pequeños de la pequeña y mediana minería. De tal manera que los liderazgos no pueden consolidarse porque hay este desfase de poder interno entre grandes sindicatos casi autosuficientes y sindicatos más pequeños que tienen muchos problemas. Este caudillismo débil entonces obliga a la dirigencia sindical de la Federación Minera a una constante negociación y oposición, ¿no es cierto? Tiene que estar negociando con los sindicatos grandes y atendiendo a los sindicatos pequeños, lo cual crea mucha inestabilidad institucional y entonces van a tener cambios bruscos a lo largo del periodo y esto parece que es una característica en esta organización. En el caso de construcción civil, ahí lo que encuentro es algo que a mí me entusiasma porque es algo muy novedoso para los estudios sindicales en el país, que es una burocracia sindical fuerte y consolidada. Y estoy usando la idea de burocracia sindical como lo utiliza Paula Varela en los estudios que hace en Argentina, ¿no? Como un cuerpo dirigencial que permanece a lo largo del tiempo con intereses propios, ¿no? Entonces, claro, en el sector de construcción civil se consolida una burocracia que viene desde los tiempos anteriores a Pedro Wilca, Mario Guamán y distintos otros liderazgos, y este cuerpo burocrático establece acuerdos o pactos corporativos con el Estado y con los empresarios, y este pacto corporativo es la negociación colectiva que tiene el sector de construcción, ¿no? Que tienen además un impacto económico.
es una burocracia eficaz porque logra obtener un acuerdo corporativo con resultado económico para la membresía. En el caso del agua potable, lo que tenemos es lo que Bob Smail en Inglaterra estudia como un sindicalismo de nicho, pero en el caso peruano la variante es que este sindicalismo de nicho tiene un caudillo que es un operador político. Por eso no es exactamente lo mismo que Smail estudia en Inglaterra, sino es algo distinto. Es un sindicalismo que está acotado a una actividad específica, como es la distribución de agua potable en las ciudades, pero al mismo tiempo es un sindicalismo que está ajeno al resto de los sindicatos, ¿no? Muy suelto, muy solo, y el operador político es el que permite la interacción entre las demandas de los sindicatos llevadas al Estado y las respuestas que da el Estado llevadas a las bases sindicales. Y luego tenemos el SUTEP. El SUTEP sería como que la evolución menos trastocada del clasismo de los años 70. Es el clasismo que no se adaptó a los nuevos tiempos y que más bien exacerbó algunas de sus características, como por ejemplo la presencia del partido. Ya en estos momentos para nadie es un secreto que efectivamente en el gremio magisterial hay un actor externo, que es un partido político, que funciona como fuente legitimadora y al mismo tiempo como fuente de autoridad para el funcionamiento del gremio, lo cual ha supuesto que toda disidencia sea vista como un cuestionamiento no solamente a la conducción sindical, sino al rol que tiene el partido en este gremio y por lo tanto tenga que ser separada. Y eso se ha visto entonces, claro, de ahí se puede uno entender por qué existe otra federación en el mismo sector, por qué existen otros sindicatos magisteriales, como por ejemplo el del actual presidente de la República, ¿no? Ya para terminar entonces, esta matriz de los distintos clivajes y cómo han ido conformando las identidades, me permite a mí establecer un primer conjunto de tipos ideales de identidad sindical. Tipos ideales en el sentido weberiano, ¿no es cierto? Son como abstracciones que no necesariamente tienen un correlato exacto. Digamos que cada una de las federaciones que he visto tienen distintos componentes, pero predomina uno de ellos. Y entonces tenemos un sindicalismo político, ¿no? Que es el que yo encuentro en la Federación Minera. Es un sindicalismo político. Este sindicalismo político está muy centrado en el Estado. O sea, es un sindicalismo que se desarrolla desde la periferia, mirando al Estado, buscando que el Estado sea fuente de legitimación, ¿no? Como una manera de resolver la inestabilidad institucional que tiene esta identidad sindical, ¿no es cierto? Entonces, esta inestabilidad sindical se resuelve con una práctica radical orientada al Estado. De otro lado, tenemos este economicismo político. Echemendy, en Argentina, estudia los sindicatos y encuentra que hay una identidad neocorporativista segmentada, la llama él. En el caso peruano, el gremio de construcción parece responder a eso, pero tiene otros elementos más, porque en el caso de Echemendy, este neocorporativismo segmentado es fallido. En el caso peruano es exitoso. Y por eso estamos pensando por ahora, ¿no? Claro, es una especie de economicismo político. Es la búsqueda de acuerdos corporativos con el Estado y con los empresarios que tienen resultados económicos positivos para los afiliados. Y eso es posible porque hay una burocracia sindical que funciona como garante de estos acuerdos, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo, claro, su permanencia en el tiempo se debe a esos acuerdos, ¿no?
Luego tenemos este sindicalismo de enclave, que es una variante del sindicalismo de nicho de Smail en Inglaterra. Aquí lo llamamos enclave porque, a diferencia del caso inglés, aquí hay un operador político, un caudillo político que intermedia entre el enclave y el centro, ¿no es cierto? Y es un sindicalismo efectivamente muy pragmático. Es muy pragmático porque el operador necesita ser pragmático, tiene que ser radical con algunos actores y tiene que ser consensual con otros. Y su pragmatismo es del operador, porque las bases sindicales en verdad ni son muy radicales ni son muy consensuales, ¿no? Y finalmente el sindicalismo tutelado. El sindicalismo tutelado parece ser la continuidad del viejo sindicalismo clasista de los años 70, ¿no? Digamos que son los aspectos más complicados del clasismo, multiplicados por varios dígitos, y tenemos este sindicalismo tutelado que de alguna manera efectivamente el SUTEP lo representa bastante bien, ¿no? Tutelado en el sentido del poder tutelar que plantea Nugent, ¿no? En donde un cuerpo institucional considera a los demás como menores de edad, como necesarios de un tutelaje, y en la medida en que son incapaces de ejercer la autonomía por sí mismos, necesitan que esta institución sea la que oriente, garantice, proteja. Y en el caso de este sindicalismo es pues un partido político, ¿no? Entonces el partido político legitima la dirección sindical, provee los cuadros para la dirección sindical, ¿no? Y orienta las líneas de este sindicato, ¿no? Buscando efectivamente también acuerdos corporativos, pero a diferencia del caso de construcción civil, son acuerdos corporativos que beneficien a la instancia externa, al partido político, ¿no? Pues bien, entonces yo espero haber completado esto y tener claro qué cosa es lo que ha desaparecido, pero qué cosa es lo que ha aparecido en el nuevo escenario del mundo del trabajo con respecto a las organizaciones sindicales. Muchas gracias por su Muchas paciencia y su gracias, tiempo. Carlos, por tu presentación, que está muy clara. Vamos a pasar ahora a la presentación de Carlos Lacerna, de Sluitsky. Carlos es doctorando en Sociología y también magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Carlos es magíster en Educación, con mención en Docencia, Investigación y Educación Superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su licenciatura y bachillerato en Economía los obtuvo en la Universidad del Pacífico y también es egresado de la carrera técnica de Administración de Negocios Internacionales de ADEX. Actualmente, Carlos es profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y ha sido director de acreditación y calidad de dicha casa de estudios. Sus consultorías, investigaciones y publicaciones abarcan los campos de la educación universitaria, el mercado laboral, la microeconomía, la macroeconomía, las políticas de salud, el desarrollo rural, la problemática ambiental y la gestión de recursos naturales. La presentación de Carlos lleva el siguiente título: Trayectorias laborales de egresados de Universidad de Élite, Convergencias de Destinos sobre Producción Social, un estudio de caso de los egresados de la Universidad del Pacífico. Carlos, ahora tienes la palabra durante 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Gracias. Voy a aprovechar el tiempo para ir a algunas ideas fuerza o clave de mi trabajo, y quería empezar con la parte metodológica, porque al ser un estudio de caso, siempre hay que tener cuidado con las generalizaciones o ir más allá de los resultados contextualizados para la población objeto de estudio, ¿no? Entonces, no me está dejando avanzar. Permítame un segundo. Ahí está. Bueno, ustedes entenderán muy bien que durante los últimos 30 años ha habido una transformación fundamental
en lo que es la estructura del sistema universitario peruano, ¿no? Y a mediados de los 90 se permite la creación con universidades con fines de lucro y se masifica la educación superior. Curiosamente, las universidades que siguen ocupando la delantera en cuanto a producción académica, oportunidades laborales, son universidades que pertenecen a la primera generación, ¿no? Utilizando esta denominación de Hoover y Lamas, universidades previas a la reforma de mediados de los 90 que permite la creación de universidades con fines de lucro. Y las universidades mejor remuneradas a inicios de la década pasada, es decir, cuyos egresados obtenían mejores remuneraciones, según los datos más oficiales y más confiables, que son los de Ponte en Carrera, ¿no? Eran justamente universidades del consorcio de universidades. Y la que ocupaba el primer lugar era la Universidad del Pacífico. Lo interesante, más allá de estas investigaciones que son abundantes sobre por qué ciertas universidades dan mejores oportunidades laborales que otras, mi pregunta va al tema de si los estudiantes tienen oportunidades laborales similares, ¿no? Y es muy válida en el caso de la Universidad del Pacífico porque las carreras son muy afines, ¿no? La población con la que yo trabajo solo tenía 3 opciones de carreras, no se ofrecía más. Economía, administración y contabilidad. Muy cercanas, muy afines en materia de contenido, formación y campo laboral. Entonces yo lo que planeé inicialmente, ¿no? era determinar si la trayectoria laboral en la primera década, que por fenómenos que les voy a explicar después, ya te da un panorama del progreso laboral y hasta dónde podría llegar el egresado, ¿no? Era similar para grupos socioeconómicamente opuestos. Como punto de partida, ¿no? Mi manera de muestreo inicial era tomar aleatoriamente estudiantes de la escala más alta de la universidad y estudiantes de la escala más baja, ¿sí? Cuando empecé a hacer el trabajo de campo, en el, digamos, segundo semestre del año pasado, empecé a encontrar que la escala de pago no era un muy buen predictor, era un buen predictor, pero no era un predictor muy fino, lo necesariamente, para darme una idea del origen socioeconómico. Porque ocurrían varias cosas, pero entre ellas, por ejemplo, personas que estaban en la escala más alta, porque provenían de un origen bastante humilde, de hogares emergentes, que habían progresado económicamente mientras el estudiante hacía su trayectoria educativa escolar, ¿no? Estudió la primaria en un colegio público, la secundaria en un privado, y ya cuando egresó, los padres tenían los recursos para pagarle la universidad y estaba en una posición que lo ubicaba en la escala más alta de pagos de la universidad. Pero ese estudiante, por su formación previa y origen social, no traía todo el resto de dotación de capitales que suelen traer los estudiantes que provienen de hogares privilegiados, ¿no? El capital cultural, por ejemplo, las redes de contacto, la base académica y formativa escolar que es tan importante para no tener problemas en la universidad. O más bien, lo que sucedía era que en la escala más baja tenía estudiantes que venían de hogares de clase media acomodada, pero que al momento de entrar a la universidad había un evento catastrófico, ¿no? Por ejemplo, un cáncer en la familia, se había incendiado la empresa del padre, cosas de ese tipo que habían deteriorado la situación económica del hogar y que hicieron que lo ubicaran en la escala más baja. Pero su origen social, sus redes de contacto, amigos, que son tan importantes para colocarse en el mercado laboral, la base de conocimientos previos que traía de la etapa escolar, eran las que correspondían a una familia acomodada, casi de origen privilegiado. Entonces, lo que empecé a hacer para polarizar mejor mi muestra fue tomar estudiantes que provenían de los, no solo de la escala más alta, sino que además de los 10 colegios más costosos del Perú en la década pasada, ¿no? Es decir, cuando esta población estaba en la universidad, ¿no? Porque eso te daba una buena proxy, porque alguien que estaba durante
toda su primaria y secundaria en uno de estos colegios, ya viene de un origen económico más consolidado, ¿no? Y tiene una herencia de capitales de un origen social bastante más privilegiado, ¿sí? Y en el grupo de la escala más baja empecé a concentrarme, a buscar de manera discrecional, por ejemplo, estudiantes que fueron becados, que pudieron estudiar gracias a becas, que provenían de colegios públicos, que provenían de colegios parroquiales, no eran personas en origen en situación de pobreza o pobreza extrema, pero sí eran de sectores populares, clase media baja, ¿no? No más allá de una clase media muy ajustada, ¿no? Y de esta manera es que terminé construyendo, si bien yo entrevisté 41 personas, los grupos con los que me terminé quedando, ¿no? Para hacer el análisis central, a pesar de que la información de los otros entrevistados, que digamos no calzaban tan perfectamente, pero se aproximaban, también le estoy aprovechando, pero el grupo core, corazón, del cual estoy extrayendo mi información, es este, ¿no? Están anonimatizados, pero como ven, ahí tienen algunos rasgos de los colegios de los que provienen. Algunos vienen de estos colegios públicos que tienen convenio con el Estado, donde el Estado paga las remuneraciones, los gastos del colegio, pero la gestión está en manos de una congregación religiosa, por ejemplo, ¿no? Colegios parroquiales, de distritos de sectores populares, o colegios privados, pero que no están entre los 50 más caros de ninguna manera, ¿sí? Algo interesante es que ninguno de estos colegios es bilingüe, es decir, básicamente se enseña castellano, hay cursos de inglés de muy bajo nivel en promedio, y un detalle, es el único grupo donde yo encuentro estudiantes de contabilidad, porque es una carrera muy percibida eh, como posibilidad de ascenso social entre sectores emergentes, porque el contador es el que facilita que la empresa informal que fue creciendo salte a la informalidad, ¿no? Entonces, cuando yo encontraba contadores, básicamente estaban en los sectores menos privilegiados. Otro dato interesante es la edad de ingreso. La edad de ingreso promedio es bastante baja, 16. A esa edad estaban cursando su primer semestre en la universidad, a las edades que ustedes ven en la última columna. 16.6 años en promedio. Muy diferente al grupo privilegiado, 2 años más. No porque repitieron año, sino porque, por ejemplo, cursaron el bachillerato internacional en estos colegios, y yo me concentré finalmente en los 5 más caros, ¿no? Si bien entrevistaba a estudiantes que venían de los 10 más caros, terminé concentrándome en los 5 más costosos, ¿sí? Y todos ellos ofrecían el programa de bachillerato internacional, y la mayoría de mi población lo siguió, entonces se quedó hasta sexto de secundaria, hizo quinto y sexto, programa de bachillerato. Todos estos colegios eran bilingües, es decir, no solo enseñaban inglés, sino que enseñaban los cursos core, corazón de la formación, en idioma inglés, ¿no? Y ninguno de estos estudiantes optaba por carreras como la de contabilidad, ¿no? En fin, las dos herramientas analíticas que utilicé fundamentalmente, dado que estos eran estudios de corte biográfico, porque yo tenía que entender el pasado del individuo, cómo influye en su trayectoria laboral. No solamente la universidad, hay otros fenómenos. Entonces, está la familia, está la escuela, está el entorno social. Y una herramienta analítica clave eran las matrices de Eichmann, y estas matrices básicamente recogen eventos, transiciones de tipo biográfico. Pero también hay muchos datos no biográficos, entonces tuve que construir una tabla de datos comparativos, solo a manera de muestra. Acá está mi Excel del procesamiento de todos los datos de mi población muestreada, y acá he anonimatizado toda la información de un estudiante de un hogar privilegiado. He tratado de hacer esto que recomienda el filósofo italiano Massimo Moversi, ¿no? Es decir, buscar a la niña del vestido rojo, ¿no? Habrán visto la lista de Schindler, que es una película en blanco y negro, ¿no? La de Spielberg. En algún momento, cuando hay, digamos,
la incursión al gueto de Cracovia, ¿no? Entre la multitud se destaca una niña con un vestido rojo, ¿no? El único momento donde hay un color en la película, ¿no? Y luego dramáticamente se ve a esta niña muerta, ¿no? En una fosa común, ¿no? O sea, un individuo era representativo de un drama colectivo, ¿no? Entonces, para estas dos muestras se trata de buscar algo así, ¿no? Individuos representativos de trayectorias grupales. Por ejemplo, uno de los estudiantes privilegiados, ¿no? Acá podemos ver la etapa de inicio de los estudios escolares, cuando egresa, si ustedes se dan cuenta, consigue sus empleos por recomendaciones de compañeros del colegio, ¿no? Y contactos hechos en la universidad. Hace su MBA, su posgrado, en una de las M7. Las M7 son los mejores MBAs del mundo, ¿no? Reconocidos a nivel global, ¿no? Es decir, están entre estos Wharton, Kellogg, Harvard, Chicago, etcétera, Northwestern, ¿no? Y esto pues le permite entrar a un fondo de inversión en los Estados Unidos, luego lo destacan como vicepresidente, ¿no? A un país latinoamericano, luego regresa a Perú, entra a un fondo de inversión y pone su propio fondo de inversión y empieza a adquirir empresas. Claro, pone un fondo de inversión mediano para el tamaño peruano, ¿no? Está manejando más o menos unos 200 millones de dólares, ¿no? Él venía a trabajar en fondos medianos del extranjero que manejan normalmente portafolios que están entre los 2.000 millones y 10.000 millones de dólares, ¿no? Básicamente se está dedicando a adquirir empresas que tienen potencial, reflotarlas, y sus aspiraciones son trabajar unos 10 años más, jubilarse, y dedicarse a estudiar física, historia y otras cosas que no pudo hacer ya habiendo acumulado el capital suficiente, ¿no? La familia es muy importante. Cuando nace su primer hijo, él decide independizarse, ponerle un negocio propio para manejar sus horarios. Porque ya como jefe, él decidía a qué hora iba al trabajo, a qué hora salía, etc. Un representante de un hogar no privilegiado, pues esta es una estudiante que venía de un hogar de clase media, bastante ajustada, pudo estudiar gracias a una beca, ¿no?, que obtuvo en la universidad. Sus empleos los consiguió básicamente por la bolsa de trabajo, la bolsa de empleo de la universidad. Trabajó en el sector servicios, en el sector financiero, en consumo masivo. 2 minutos. Gracias. Entra como practicante y hace un máster en Europa con recursos propios, ¿no? Y finalmente se ubica en una multinacional europea y se queda en Europa. Básicamente porque le gusta el estilo de vida europeo, el tema de no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? Y luego, además, tuve que procesar una matriz de información. He borrado los datos porque no están anonimizados, pero de cerca de unas 300 categorías de variables que eran datos no datados, ¿no? Y el procesamiento es lo que más tiempo me ha costado, ¿no? Generé categorías de avance que identifiqué con colores porque eso permite hacer un análisis comparativo visual, y también categorías de inserción, ¿no?, que me permiten identificar los mecanismos, ¿no? Y a manera de resumen he hecho este gráfico donde lo que se ve es que el grupo privilegiado, ¿no?, tiene una trayectoria ligeramente ascendente. ¿Por qué? Porque si bien de los 13 entrevistados core, 6 me decían que están mejor que sus padres, otros 4 me decían que están en una posición socioeconómica equivalente, hubo un grupo que me dijo que sus padres tuvieron a su misma edad mejor posición económica, mejor consumo, estilo de vida, que ellos no han podido alcanzar y no creen poder hacerlo. O sea, arriba lo que vemos es reproducción, pero abajo
lo que vemos es una fuerte movilidad social. Acá no lo dudaban. La respuesta a la pregunta, una de las preguntas clave, que era si es que su posición social era equivalente, mejor o peor que la de sus padres a su edad, en todos, sin excepción de los provenientes del grupo no privilegiado, era que era muchísimo mejor, ¿no? Tengo algunos hallazgos, pero solo quería centrarme en dos de ellos para cerrar, porque obviamente detrás del progreso laboral hay muchos factores. Uno pensaría, como primera instancia, que la clave está en la universidad. Haber acudido a una universidad y la universidad ayudó muchísimo. Pero detrás de las historias de estos estudiantes, sobre todo los de hogares no privilegiados, hay un proyecto familiar claro. Muchos provenientes de familias de abuelos migrantes, ser la primera generación que va a la universidad, padres con estudios técnicos que hicieron un gran esfuerzo por darles una educación, pero que además les pusieron muchas restricciones vocacionales. Por ejemplo, si alguno de ellos tenía interés en estudiar desde literatura, teatro o arte, eso estaba prohibido. Los padres querían que estudien carreras que consideraban rentables, desde ingeniería hasta administración de empresas o economía, ¿sí? Y hay un tema que no solo tiene que ver con la base de capital humano que da la universidad. Llega un momento, después de los 4 o 5 primeros años, que para no quedarte como analista y empezar a asumir posiciones jefaturales y tener personal tu mando, tienes que hacer un despliegue de lo que en la literatura administrativa se conoce como soft skills, que no son nada más que capital social y capital cultural. Ser empático, saber comunicar bien, interactuar adecuadamente con otros. Quienes vienen de hogares privilegiados lo traían desde el colegio o desde el entorno social. Muchas de estas habilidades se manejaban bien en los ambientes gerenciales. Los demás las han tenido que construir, ¿no? Y esto un poco rompe esta imagen de que los capitales tienden a ser un poco estáticos y solamente se heredan. Los capitales se construyen, ¿no? Y este es un rol clave. Y otro aspecto importante es la figura del sabio anciano, que no es tan anciano, pero que hay una constante en las respuestas a los factores que explican su progreso laboral, es que tuvieron un buen jefe. Un buen jefe tiene varios rasgos comunes, compartidos. Lidera con el ejemplo, te enseña y te expone. Es decir, en el sentido de que reconoce tu trabajo, te lleva a directorio, hace que expongas tu parte, ¿no? Te muestra ante, digamos, la jerarquía de la corporación, ¿no? Y además sabe dejarte partir. Llega un momento cuando te dice, cuando llegaste a tu techo, te dice, entonces acá ya no vas a seguir avanzando. Tienes que buscar más para aprovechar tu potencial. El mal jefe... ¿Puedes Ah, concluir, por favor? Sí. perfecto. Sí, entonces, y el mal jefe, por el contrario, es el que hace micromanagement, te controla, te monopoliza, no te deja aprender. Y muchas veces, la mayoría de mis entrevistados reconoce que dejaban el empleo no por el clima organizacional o de la empresa, sino por el mal jefe. Bueno, hay una gran cantidad de factores que obviamente no voy a entrar a discutir por cuestiones de tiempo, pero esas eran las ideas más importantes. Muchas gracias. Voy dejando de compartir. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Vamos a pasar ahora con la última ponencia de este panel. Voy a presentar a Ileana Monti. Ileana es magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Ileana es licenciada en sociología por la Universidad de Villa María en Argentina. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, y también trabaja en el Instituto de Gobierno y Desarrollo Humano, donde desarrolla las líneas de investigación en políticas sociales, en género y ciencia. Ileana nos va a presentar los avances de su tesis de doctorado sobre el siguiente tema, la permanencia de lo provisional, los beneficios crecientes de la política de acceso a energía eléctrica en los asentamientos humanos en la ciudad de Arequipa. Ileana, muchísimas gracias por aceptar participar en este panel y ahora te escuchamos.
Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar conectados hoy aquí para escuchar esta presentación. Como bien lo indicó Robin, hoy día les voy a presentar algunos temas sobre mi tesis doctoral que estoy trabajando, que tiene como título La permanencia de lo provisional, los beneficios crecientes de la política de acceso a energía eléctrica en los asentamientos humanos de Perú. Muy bien. Esta investigación que estoy realizando es acerca de la relación entre el Estado y la población de bajos recursos a partir del estudio de las políticas sociales de servicios básicos. Para ello, para estudiar este tema, argumento en esta investigación que en muchos casos el Estado brinda estas políticas sociales a través de un acceso precario y provisional que paradójicamente se vuelve permanente. Para poder entender esta permanencia, es importante conocer que muchas de estas políticas generan una serie de incentivos y recursos a grupos de interés y a la vez generan altos costos políticos para poder modificarlas o cambiarlas. El caso de estudio de esta investigación está situado en la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa, en los últimos 30 años, encontramos un importante crecimiento urbano, sobre todo a los alrededores de la ciudad, en lo que aquí se conoce como los conos norte y sur. Para poder estudiar este caso, lo que hacemos es investigar la implementación y la trayectoria de una política en particular, que es la política de suministros provisionales de energía eléctrica en sistemas de distribución. Esta política de suministros provisionales data del año 1990 y ha sobrevivido completamente a la reforma que ha hecho el sector. Es una política que lleva más de 30 años en funcionamiento y cuyo punto fundamental es que ofrece, ¿no?, suministros provisionales para las viviendas que no cuentan con títulos de propiedad. Los suministros son provisionales porque la política estima que en el lapso de 3 a 5 años las viviendas deben regularizar esa situación, es decir, conseguir su título de propiedad para poder pasar a un suministro individual. Sin embargo, lo que encontramos en nuestro caso de estudio es que estos suministros provisionales permanecen en el tiempo, es decir, no se cumple con el plazo de 5 años, sino que por el contrario, son suministros que pasan 5, 10, 15, más de 20 años en esa situación. Es decir, los provisionales se vuelven permanentes. Así, por ejemplo, tenemos que en la ciudad de Arequipa, en una base de datos que nos facilitó la empresa distribuidora CEAL, encontramos que entre los años 2004 y 2020 se lograron proveer 1.000 suministros provisionales, alrededor de 55.000 usuarios, en estos distritos que vemos aquí, ¿no?, concentrados en los distritos donde tiene mayor crecimiento poblacional en los conos, y de esta cantidad de suministros provisionales encontramos que apenas el 30% dejó de ser provisional y pasó a un suministro definitivo. El 70% se encuentra en una situación provisional con diferentes características, ¿no?, incobrables, anulados, etcétera, o normal, que es la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, a partir de este caso de estudio, la pregunta principal que nos hacemos es ¿cómo podemos entender la expansión y permanencia por más de 30 años de una política social que fue diseñada para dar un acceso provisional y momentáneo a los más pobres, ¿no? Para poder dar respuesta a esta pregunta general, argumento de que tenemos que poner el énfasis en la participación de los grupos de interés que emergen con la política, que se alimentan de esta política y que por lo tanto van modificando el mismo proceso político al punto que la retroalimentan y se va volviendo permanente en el tiempo.
Para poder desarrollar este argumento, estoy trabajando con las perspectivas teóricas de autores como Pearson, Mahoney, Holland y Stokes, entre otros. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico de elaboración propia en donde se ve el diseño de esta política social de acceso provisional, y como vemos en el diseño, desde el comienzo, el diseño se basa en la participación de grupos, ¿no? Principalmente la junta directiva, que es la que se encarga de gestionar el suministro provisional, junto con la municipalidad distrital, que debe dar el visto bueno a las constancias de posesión, y junto a el grupo de ingenieros o empresas contratistas que van a tener a cargo la parte técnica de la implementación, la instalación de los postes, cableados, todo de manera provisional, porque la empresa, por ley, no puede hacer nada hasta que este suministro no sea definitivo. Entonces, a través de estos grupos es que el diseño espera lograr este acceso provisional, y es la misma junta directiva, con el apoyo de la distrital, la que debe gestionar la salida de este diseño luego de 3 a 5 años como plazo que prevé, ¿no? Entonces, en este diseño vemos ese énfasis de los grupos, ¿no? Entonces, es por ese motivo que en este estudio planteo que este diseño, que se basa en la participación de los grupos de interés, donde podemos identificar, por un lado, a los grupos de interés directos, que son los grupos que emergen, que se alimentan de la misma política. Me refiero, por ejemplo, a las juntas vecinales, a los comités de electrificación, a los grupos de ingenieros, empresas contratistas, ¿no? Y por otro lado, grupos de interés autónomos, por ejemplo, la municipalidad, ¿no? Autónomo en el entendido que no depende necesariamente de esta política, sino que más bien va a retroalimentar la política en la medida en que vaya necesitando los recursos que manejan esos grupos de interés directos, ¿no? Entonces, en esta relación, en esta participación entre los grupos de interés, es que se observa cómo se va dando forma al proceso de esta política, ¿no? Se van planteando a la vez nuevos retos para la misma política, para la empresa. La empresa, por ejemplo, empieza a plantear nuevos requisitos para hacer más exigente esta medida y que los grupos de interés cumplan y que pasen del provisional al definitivo, ¿no? Y todo este proceso en el cual se va dando forma con la interrelación de los grupos de interés va teniendo consecuencias diversas, divergentes, inesperadas. Entre ellas, que esta política se vuelve dependiente de su trayectoria, porque termina siendo más costoso salir de esta situación que continuarla, aunque, como hemos visto, la política no logra su objetivo, el objetivo de que a los 5 años se pase a un suministro definitivo, pero termina siendo más costoso salir de ella por todo este conjunto de beneficios, recursos que en este entramado de participación se va generando. Entonces, en este estudio cualitativo buscamos responder esta pregunta de por qué este acceso provisional se vuelve permanente a pesar que el objetivo no se cumple, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que permiten que la política se mantenga en el tiempo, ¿no? Y estamos planteando como estas respuestas tentativas que la política de acceso provisional se mantiene porque se ha generado una dependencia de la trayectoria, que hace que sea más costoso salir de ella que buscar otra opción. Lo que permite entonces que sobreviva esta política son los beneficios y costos que genera a los actores involucrados, especialmente a los grupos de interés directos y autónomos en los cuales se basa su implementación. Y ahora quisiera compartir unos 3 hallazgos principales que se vienen trabajando, ¿no? Uno de los primeros hallazgos con el cual comienzo, quiero arrancar con una cita de una entrevista, ¿no? Al sector, a funcionarios del sector, los cuales nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen que la población no logra salir del acceso provisional porque en grupo lo hacen y en grupo se quedan, ¿no?
Y esta declaración es bien reveladora, ¿no? Porque efectivamente, como veíamos, el diseño de la política está planteando eso, ¿no? Que en grupo se debe entrar a este suministro provisional y paradójicamente no se puede salir de ahí, ¿no? Entonces, como vemos, uno de los primeros hallazgos es que los grupos de interés son muy importantes para la política, ¿no? La política social que estamos estudiando. Los grupos de interés no necesariamente están previos a la política o presionan para diseñar la política, sino que en este caso vemos que los grupos de interés han emergido con la política, le siguen a la política, se alimentan de ella, ¿no? Aún más, van logrando un trabajo en red entre ellos que permiten expandir la política, ¿no? Aquí tenemos otra declaración muy reveladora, ¿no? Que dice, si una asociación de vecinos no puede conseguir el provisional, entonces otra asociación que sí lo tiene, le puede dar su luz, ¿no? Imagínate el impacto al que llega esta red de grupos de interés en las cuales se basa esta política. Un segundo hallazgo tiene que ver con esta cita, ¿no? La cita dice lo siguiente: exigimos, dice la empresa, más requisitos, pero esto tampoco sirve. Por momentos perdemos el control del servicio provisional, ¿no? Esta es otra cita muy reveladora. La empresa dice, ponemos cada vez una valla más alta para que los grupos se desincentiven del provisional y busquen de frente el individual. Sin embargo, esto no sirve y estamos perdiendo el control del servicio provisional que hemos dado, ¿no? Entonces, aquí vemos en este hallazgo cómo la misma política se retroalimenta, ¿no? De las políticas, se retroalimenta en concreto de los recursos y de la capacidad de los grupos de interés, ¿no? A medida, por ejemplo, que la empresa pone más requisitos, paradójicamente para la empresa, los grupos siguen creciendo y se activan. ¿Por qué? Porque a más requisitos se necesita más tiempo, más dinero, entonces más grupos de apoyo, ¿no? Los recursos están concentrados, altamente concentrados, sobre todo en los comités de electrificación, en las juntas directivas, ¿no? Y también en las municipalidades, lo que lleva a que esto sea altamente atractivo para seguir activándose, ¿no? Y el tercer y último hallazgo que quiero compartir esta tarde, lo voy a introducir con esta tercera cita, ¿no? Esta tercera cita dice lo siguiente: no podemos cortarle la luz. Ellos, la población beneficiaria, no tienen la culpa. Esto es una responsabilidad del Estado. Esto también es bien revelador, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de que si veíamos que por un lado hay recursos y beneficios para grupos de interés directos, también hay costos políticos para otros grupos, ¿no? Hay un alto costo político de dejar sin luz a la población. Y acá lo que vemos como hallazgo interesante y que también se basa en las lecturas de Holland es que las políticas sociales o en entornos de políticas sociales deficientes, los actores políticos locales, por ejemplo, el alcalde distrital, muchas veces no tiene otra opción que seguir apoyando estos grupos de interés directos, porque como dice el alcalde, esta política, este diseño no funciona, pero no depende de mí el poder cambiarlo, mejorarla. Yo no puedo hacer nada, pero si dejo de hacer, si dejo de apoyar la luz provisional, a mí me cuesta políticamente mucho. Me puede costar mi posibilidad de mantenerme en esta acción o de ser reelegido, ¿no? Entonces, finalmente, los grupos de interés importan y apoyan y retroalimentan esta política, ¿no? Hemos visto también que estos grupos políticos son de alguna manera autónomos porque no dependen necesariamente de la política, pero sí apoyan cuando necesitan ese grupo de interés directo. Entonces, para ir concluyendo, en esta investigación busco enfatizar la importancia de los grupos de interés en la política social, documentar el origen y la trayectoria de esta política en particular sobre el acceso provisional para mostrar la dinámica en el tiempo de los grupos sociales y cómo van modificando la política, al punto tal, en este caso, de volverla dependiente de su trayectoria, ¿no? Pero a la vez, para no quedarnos solamente
con una confirmación de esa variable dependiente, busco también conocer cuán comunes son estos efectos de retroalimentación en esta política, en qué circunstancias se dan, y para ello estoy agregando al estudio un caso en el cual sí logra la asociación de vecinos salir del suministro provisional y pasar a un definitivo, para ver ahí qué es lo que hace que se corte ese efecto de dependencia o de retroalimentación positiva a la política. Muy bien, eso es entonces a grandes rasgos lo que hoy quería compartir con ustedes, y esta es la bibliografía muy general en la cual me estoy basando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana, por tu presentación y por respetar el tiempo. Nos quedan unos 20 minutos para hacer una ronda de comentarios y preguntas a los tres expositores. Entonces, dejo la palabra al público para empezar este espacio, ¿no? Para ver este espacio. Tal vez que levanten la mano, ¿no? Si alguien tiene observación. Sería bueno que aquellos que quieren plantear una pregunta levanten la mano. Bueno, para romper el hielo, me voy a atrever a hacer una pregunta. Bueno, a los tres, bueno, sobre todo a Liana y a Carlos, conozco sus trabajos por participar en los seminarios del doctorado. En el caso de Carlos es un trabajo un poco más nuevo para mí, pero que me llama mucho la atención. Todo lo que se refiere a la sociología del trabajo, a los diferentes tipos de sindicatos que están en el país. Yo solo quisiera, Carlos, profundizar un poco más contigo la cuestión un poco la cuestión muy interesante, ¿no? De diferencia entre la participación de hombres y mujeres en los sindicatos. Lo que también personalmente me provoca bastante curiosidad es cómo se pueden observar cambios entre generaciones de sindicalistas, hombres y mujeres también, ¿no? Desde los años, digamos, hasta los años 80, hasta la actualidad. O sea, hay toda una articulación muy interesante, ¿no? Entre el contexto social, político, económico del país, ¿no? Durante las últimas décadas, y cómo eso se va reflejando en la participación sindical, en la presencia de los sindicatos, también, bueno, en el debilitamiento de los sindicatos en el país. Pero más allá de esta articulación, digamos, entre la parte contextual y la parte organizacional, me interesa mucho verlo desde la trayectoria de los y las actores, o sea, de los actores, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Entonces, quisiera preguntarte si tienes algunos elementos un poco de reflexión sobre este tema, ¿no? Si ves cambios importantes y cómo un poco cómo se redefine también lo que podrían ser asimetrías de género, ¿no? Dentro de la participación sindical. Entonces, planteo esta pregunta para dar inicio a la discusión. Me respondo entonces. Sí. Bien, sí. Efectivamente, este clivaje entre hombres y mujeres ha sido fundamental para la conformación de este mosaico que nos da la identidad sindical en el trabajo que estoy desarrollando. Hay cambios tanto en las percepciones como en los roles de las mujeres en el mundo sindical. El mundo sindical en general, históricamente, en nuestro país ha sido un mundo muy masculinizado. En los años 70, mucho más que ahora. Sin embargo, en los distintos sindicatos que he visto, hay algunos cambios interesantes, ¿no? Uno primero que tiene que ver con los roles. El caso más importante probablemente sea el caso de la Federación Minera. En los años 70 existía un comité de damas, que así se llamaba, el comité de damas, de que eran las esposas de los trabajadores mineros, ¿no? Esa experiencia ahora ha desaparecido, y el cambio en las más interesantes
se podría explicar por los cambios en la manera en que se desarrolla la propia actividad minera, ¿no? Hemos pasado de las ciudades mineras de los años 70, 80 a la minería descentralizada de ahora, en donde el campamento minero se ha transformado. De tal manera que se ha transformado por los horarios atípicos, ¿no? Entonces los mineros están 2 semanas, 3 semanas en la mina y luego descansan 2 semanas en la ciudad, fuera del campamento. Eso ha hecho que la familia se traslade fuera del campamento, ¿no? Y entonces muchos mineros tienen a sus familias en ciudades capitales, en la misma ciudad de Lima, o en Trujillo, en la ciudad de Arequipa, y en Huancayo, así. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante en el rol de la mujer. Mientras cuando vivía en el campamento minero, la mujer estaba muy interesada en la problemática laboral y en apoyar las luchas y demandas de los trabajadores, porque eso la beneficiaba de manera muy, muy directa. Cuando la mujer se traslada junto con los hijos a la ciudad capital, esta relación se rompe y por lo que relatan las entrevistas de los dirigentes, tienen su nivel de actividad y compromiso con lo que podríamos llamar la lucha minera es distinto, es menor, ¿no es cierto? En el caso de construcción también es interesante porque en la última década ha significado un ligero pero constante incremento de la presencia femenina en el sector de la construcción. Y las mujeres ingresan a la industria de la construcción por los dos extremos de la actividad, ya sea como ingenieras, arquitectas, ¿no? Pero también como peones en las actividades menos calificadas. Para el sindicato esto ha significado un reto, y en la actividad estrictamente sindical, la actividad de la construcción sigue siendo una actividad profundamente masculinizada, pero las mujeres han desarrollado una especie de agencia de género, de tal manera que cuando están en la obra de construcción tienen que ser más eficaces, más productivas, mejores trabajadoras que sus compañeros varones. Pero cuando están en el sindicato, asumen un rol más tradicional y se encargan de las labores más domésticas del sindicato como una manera de legitimarse frente a los compañeros sindicalistas varones, ¿no? Esta gestión de género es bien, bien interesante en estos cambios. Y bueno, igual efectivamente hay algunos otros cambios en los otros dos sectores que he estado investigando. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias. A ver si tenemos preguntas para los tres expositores. Si alguien se anima. Sí, Carlos. Sí, yo tenía una inquietud para Carlos, para mi tocayo, que tiene que ver con las categorías que él ha creado y las herramientas, digamos, de despliegue de recursos, ¿no? Para enfrentar los desafíos que deben superar, ¿no? O que en el día a día encuentran los sindicatos. Quería saber en qué medida, ¿no? En tu investigación has encontrado el rol de todo esto que son las redes sociales, porque la política en los últimos 30 años en el mundo y particularmente en los últimos 20 años en el Perú ha ido migrando de los antiguos sistemas que desde la democratización del siglo XIX o los espacios de democratización, ¿no? y de electorales del siglo XIX se mantuvieron intactos, panfletería, ¿no? Viajes del candidato a las regiones, en fin. Y en los últimos 30 años en el mundo y 20 en el Perú ha habido una aceleración de lo que es la sustitución de estos métodos tradicionales como las caravanas también por el uso de redes sociales, ¿no? El Facebook, la publicidad por otras redes como el YouTube, el Instagram, en fin. No sé si los sindicatos o alguno de los grupos
particularmente que tú estás estudiando, que en realidad, como tú bien planteaste, son agrupaciones de sindicatos, tiende a utilizar estos recursos que son muy poderosos, porque hace 30 o 40 años una de las herramientas para ejercer negociación era, por ejemplo, la amenaza de boicot contra la empresa, ¿no? Hoy en día, pues, se viraliza un video donde un trabajador es maltratado y hay una respuesta muy fuerte muchas veces de los consumidores contra los productos de esa empresa. Es una nueva forma de boicot, pero que tiene un origen, digamos, un mecanismo de transmisión totalmente distinto, que es el tecnológico, ¿no? Las redes sociales. No sé si tú has encontrado que esta es una nueva herramienta que está siendo aprovechada, que más bien está siendo desaprovechada, tal vez a diferencia de la experiencia que pueda haber en otros países, porque me da la impresión de que es más incidental que con una práctica programática, ¿no? Es decir, que son incidentes aislados que se viralizan y que el público, los consumidores dicen, oye, miren, no, qué mal, ya sabemos que no hay que comprar de esta empresa, ¿no? Pero no me parecería que fuera una práctica sindical, no sé qué alcances nos podrías dar. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Carlos, pero vamos a tomar Ya. de John, ¿no? Para tener diferentes preguntas y después te daremos la palabra. Sí, John. Gracias, Robin. Muy interesante la exposición de todos. Yo tenía una pregunta para Carlos también. Precisamente, bueno, hice una maestría para empezar, pero bueno, justamente quería preguntar sobre el tema de la participación política, ¿no? O la actividad política de los sindicatos, porque por lo que señalabas es que SUTEP, claro, es un sindicato que está ligado a un partido, ¿no? Hay una especie de, como señalabas, un partido que está como que tutelando, ¿no? La labor del sindicato. Quería saber si de repente en tu investigación habías encontrado, si es que había habido algo a la inversa, de repente un intento, ¿no? De formación de partidos de la misma bases, ¿no? O de repente en virtud a las necesidades de su lucha, unirse o buscar vínculos, ¿no? Con otros sectores de la sociedad, como por ejemplo movimientos estudiantiles, ¿no? O por ejemplo movimientos barriales, ¿no? Para buscar unificar en todo caso plataformas, ¿no? No sé si de repente había sido parte de un hallazgo o algo se habría notado en tu investigación, ¿no? Eso. Gracias, John. Perdón. No sé si hay otras preguntas. Bueno, si no, bueno, Carlos, si quieres, tienes dos. Ya, sí, nada, muchas gracias. Primero con mi tocayo Carlos, el tema de las redes sociales efectivamente es clave. Mi investigación termina antes de la pandemia, afortunadamente, porque efectivamente la pandemia ha significado un trastocamiento muy fuerte y un factor de aceleramiento de algunas tendencias que era, entre otras, el uso de tecnologías en las organizaciones gremiales, ¿no? Entonces, primero antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, efectivamente, hay un uso en estos 4 sectores, en las 4 federaciones que estoy viendo, de las redes sociales, que es un uso más o menos regular, ¿no? Todas ellas tenían páginas de Facebook, todas tenían una plataforma web, una página, una web page, ¿no? Algunas de ellas tenían Twitter y generalmente tenía un rol de información. Era un mecanismo de información del cuerpo dirigencial, del caudillo, de los dirigentes de la junta directiva hacia sus bases, por un lado, y frente al Estado,
por el otro, ¿no es cierto? Entonces tenía este rol, ¿no? Ya después de la pandemia, no lo cubre mi investigación, pero lo he podido seguir porque es parte de mi tema de interés, ¿no es cierto? Esto se ha incrementado en la federación. Todas estas organizaciones, por ejemplo, han realizado eventos orgánicos utilizando plataformas como el Zoom, como el Google Meet, ¿no? Y están realizando asambleas y han modificado sus estatutos. Me queda claro que en el caso de construcción y del SUTEP y de FENTAP, con toda seguridad, han modificado sus estatutos para incorporar las asambleas virtuales, ¿no? Entonces, ya no es solamente comunicación, también es organización. Es cierto lo que dices, que las redes como instrumento de lucha, pero generalmente ocurre más, como tú también has notado, para casos puntuales y sobre todo para sindicatos de base que buscan aludir un respaldo en la opinión pública frente a un conflicto específico. Probablemente sirva también para la construcción de una imagen. Y aquí una cosa más para terminar esa pregunta es que, por ejemplo, el caso del sindicato municipal Sitomún, de donde pertenece la congresista Isabel Cortés, ¿no? Es probablemente el caso de uso de los medios virtuales, de las redes sociales, como elemento clave en la comunicación política, que le ha permitido este tránsito de la representación social a la representación política, ¿no? No es un caso aislado, porque algo similar ocurre en Chile con el sindicato de Starbucks, donde su secretario general de un sindicato de empresa, también un sindicato pequeño en verdad, logra ser diputado en el país vecino, a través de las redes sociales, también como herramienta de comunicación política. Bien. En el caso de la política que pregunta John Flores, el clivaje Estado-sociedad para los sindicatos alude principalmente a los ministerios. En el caso del SUTE, al Ministerio de Educación, Construcción, el Ministerio de Construcción y Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, y todos ellos el Ministerio de Trabajo. Entonces, los ministerios son como los operadores del Estado frente a los sindicatos. Eso en primer lugar. Luego la política tiene entonces esta doble dimensión de gestión frente al Estado, o sea, la política como una gestión para obtener algo del Estado, pero también la política como compromiso. La política como compromiso es en donde hay más cambios. Yo diría que en términos generales, con matices, lo que hemos visto, lo que contrasta más con los 70s es la instrumentalización de la política. Es una especie de venganza poética, mientras que en los 70s los sindicatos aparecían como instrumentalizados por los partidos políticos. En la actualidad son los sindicatos los que instrumentalizan la gestión política para obtener beneficios, ya sean normas laborales, resoluciones en conflictos laborales de parte del Estado, ¿no es cierto? Hay esta mirada. Ahora, una relación clientelar necesita un actor, y ahí están las diferencias. El actor a veces puede ser un partido político, puede ser una burocracia sindical o puede ser un caudillo, ¿no? Esas serían las diferencias que puedo encontrar en ese punto. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Julio, y yo tendré una pequeña pregunta para Ileana también. Sí, Julio, buenas tardes. Tiene que prender el micro. Está apagado su micro, Julio. La ha puesto en el chat. ¿Sí? Julio pregunta en el chat, ¿quiénes tienen más rendimiento? Me imagino que es una pregunta, Carlos con K, para ti. Y para ir cerrando la sesión, bueno, yo quisiera preguntarte, Ileana, ¿en qué medida tus hallazgos se pueden extrapolar también, ¿no? a otros contextos urbanos de Perú, ¿no? Un poco la pregunta lo que quisiera un poco saber. Entonces,
Si quieres primero tú, Ileana, y después Carlos, para ir cerrando la sesión. Muy bien, sí, muchas gracias, Robin. Claro, en principio, bueno, mi metodología está basada en un caso de estudio, ¿no? Entonces, no pretendo plantear de generalizar los resultados. Sin embargo, los mismos hallazgos nos van dando pistas de que esto puede ser una situación generalizada en las otras partes del país. Por ejemplo, por un lado, trabajando los datos con el Ocinermin, nos comenta el Ocinermin que esta problemática ellos la observan, la de los suministros provisionales que se vuelven permanentes, la observan en diferentes regiones. Hay informes, además, que están levantando estas evidencias. Por otro lado, ya a nivel de hallazgos específicos de la investigación, encontramos que estos grupos de interés, como yo los estoy denominando, ¿no? Que son parte de estas juntas directivas, de estos comités de electrificación, trabajan en red, ¿no? De alguna manera trabajan en redes, intercambian, ¿no? Aprendizajes, técnicas, maneras de hacerlo, de cómo resolver los requisitos para poder llegar a obtener un provisional, se apoyan entre ellos y son redes que no están limitadas, circunscritas a una ciudad específica, ¿no? Porque mucho además de esta población beneficiaria de estas políticas sociales están concentradas en asentamientos humanos que tienen una alta movilidad entre las mismas ciudades y regiones, ¿no? Entonces tenemos varias pistas desde el lado, digamos, de datos oficiales que nos da algunos entes como el ente regulador Ocinermin, pero también a nivel del trabajo que vemos de las propias redes de grupos de interés que nos están un poquito mostrando que esta es una situación que se está generalizando en otras regiones, ¿no? Ahí tenemos la puerta abierta para conversar con otras empresas distribuidoras de otras regiones para poder tener un alcance, ¿no? Cómo están en las otras zonas. Pero sí, todo dice, Robin, que es una situación que se está generalizando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ileana. Y para cerrar, Carlos, tal vez antes de darte la palabra, Carlos, hay una persona que levantó la mano, entonces creo que es Rochi. Si quieres... Sí, sí, buenas tardes. Perdonen, yo no soy socióloga, no soy abogada, pero había estado atenta a las ponencias y quería formular una pregunta a Ileana. Habías mencionado en tu investigación que, bueno, era parte de tu problemática que qué factores permiten que la política se mantenga. Y también en la penúltima diapositiva habías mencionado que había un caso que sí sale de ese acceso provisional. Entonces, mi pregunta o mi duda, que quería saber cuáles eran tus comentarios, era si... ¿qué factores eran los que habían determinado que se rompa con ese bucle de que una política deficiente siga permaneciendo en el tiempo? Era la pregunta que tenía. Y bueno, y otra duda era que habías mencionado también en las diapositivas que los grupos de interés emergen y le siguen a la política, pero mi curiosidad era si, y estos grupos de interés anteriores, antes de la emisión de la política, ¿los estabas considerando o no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Rochi. No sé si pronuncio bien tu nombre. Entonces, Ileana, un minuto, ¿les parece? Un minuto cada uno, y vamos cerrando el conversatorio. Sí, brevemente, muchas gracias por las preguntas. En el caso que logra salir del provisional, ahí los factores claves han sido el trabajo de la junta directiva con el municipio, la disponibilidad del alcalde y también de los directivos, de los vecinales, para poder salir de este provisional, ¿no? Eso ha sido el trabajo clave, donde nuevamente ahí se ven los grupos de interés, ¿no? Muy brevemente, podría profundizar, pero ya no hay casi tiempo, porque el otro punto que comentas es bien importante y tiene que ver con el origen de esta política social, que en realidad no se diseña
pensando en darle una salida sostenible, ¿no?, a la falta de acceso a servicio básico que tiene que ver con la vivienda también, ¿no?, sino que en su momento, como bien declaran los funcionarios del sector de ahora y de antes, se generó esta política para, digamos, salir del paso a una crisis que vivía el sector en los años 90 y por otro lado a una crisis social que también se tenía con una sobrepoblación en los asentamientos humanos que no tenían cómo acceder a luz eléctrica. Entonces, es una política que se da de alguna manera para salir del paso, pero no se diseña bajo la presión de ciertos grupos de interés que plantean que se haga así el diseño, ¿no? Entonces, desde el origen no encontramos ahí que exista una intervención clave de grupos de interés para diseñar esto, pero sí más bien durante la implementación es donde comienza a aparecer la fuerza de estos grupos para poder mantenerla. Gracias, muchas gracias, Ileana. Sí. Carlos, con un minuto, por favor. Y rápidamente para responder la pregunta de Julio, primero que le he dejado dos links en el chat a dos libros que publiqué, uno en el 2011, otro en el 2009, con una colega que es Arlet Beltrán, que son trabajos de corte básicamente econométrico y que son justamente con esa población cuando estaba todavía en etapa universitaria. Dos detalles puntuales sobre el origen socioeconómico, por ejemplo, los estudiantes inmigrantes, los que venían de otras regiones, estadísticamente, econométricamente hablando, tenían un menor rendimiento al inicio que sus pares de Lima, pero conforme pasaban los semestres, las notas convergían, ¿no? Básicamente, por razones que también explican la convergencia de notas de aquellos que vienen de orígenes no privilegiados. Porque la base escolar es inadecuada, no es tan sólida como los que vienen de un colegio privilegiado, que manejan el inglés, tienen una buena base matemática, ya llevaron cursos de nivel universitario, no con la profundidad que les exige la universidad, pero sí como interesante aproximación en el bachillerato internacional. Además, habrán visto mi estadística, entran de mayor edad, y la edad es muy importante para el aprendizaje, ¿no? El desarrollo cerebral, los procesos cognitivos requieren cierta edad para lo que Piaget llama el pensamiento formal. Entonces sí hay diferencias al inicio, ¿no? Los de orígenes privilegiados que vienen de los colegios más costosos tienen mejor rendimiento que el resto de grupos, particularmente los de origen socioeconómico más bajo, por la base escolar. Pero el empuje del grupo de los de abajo es tan fuerte, o sea, el deseo de progresar, de cumplir las aspiraciones de movilidad social de la familia, ver el gran esfuerzo que hacen sus hogares por pagarles la universidad, por ejemplo, hace que eso empuje a nivelarse, ¿no? Entonces, nuevamente se rompe esta visión estática de los capitales. Los capitales no solo se heredan, se van construyendo en el camino, ¿no? Entonces, puedes revisar ya detalles de corte estadístico en los dos links que te he colgado, porque ya son trabajos con revisión de pares y han sido publicados. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los tres, a Carlos Mejía, a Carlos Lacerna y a Ileana Monti por su exposición, ¿no? Creo que fue un espacio bastante interesante de discusión. Bueno, y agradezco a los organizadores del panel. Y bueno, hay más actividades en el marco del mes de investigación. Tienen todo el programa en la página web de la universidad. Y bueno, nada más les deseo una muy buenas tardes y bueno, nos vemos pronto en la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao.